Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 9:45 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. Somos el pueblo. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. Y su espíritu Dios. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. No nos podemos callar. Si tienes hijos de 10 a 12 años de edad, los invitamos a la clase de preadolescentes vía Zoom todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Una vez más, somos ese pueblo de Dios escogido. Somos el pueblo de Dios. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La Socia también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. Somos el pueblo de Dios. El Grupo Kairos te invita a su espacio de entrevistas Hablemos de en Facebook Live, cada viernes a las 20 horas. Y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. Danos poder. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @Iglesia Bolívar. Padres, madres de la familia de la Iglesia Bolívar, les invitamos a preadolescentes de 10 años a 13 años, niñas y niños, a conectarse a Zoom para las clases domingo 11:30 a 12:30. Les esperamos los maestros para llegar a sus corazones con la palabra de Dios. Comunicado. La oficina de la Iglesia Bolívar comunica que atiende de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Nuestra iglesia se encuentra ubicada sobre la calle Bolívar, número 381, entre 25 de Mayo y España. El teléfono es 422-3439. De tu perfecto amor te pertenezco, Señor. La Escuela de Líderes de la Iglesia Bolívar te invita al taller denominado Conócete a ti mismo, que será impartido por la hermana Joan Lanford. Te pertenezco, Señor. El taller será cada jueves a las 19 horas vía Zoom y dará inicio este jueves 17 de septiembre. Sí,
Señor, que pertenecemos solo a ti. Amén. Qué gusto el volver a encontrarnos, mis hermanos, para alabar al Señor, estar así juntos, gozando de la comunión por este medio y por supuesto con la comunión con nuestro Dios, para decir que Él es bueno, para decir que Él es misericordioso día a día de nuestra vida y más aún en este tiempo. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque Él está siempre con nosotros. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Qué bueno y misericordioso que es el Señor. Te alabaré, te glorificaré. Jesús. Realmente qué bueno es nuestro Señor Jesús. Y bueno es alabarle, ¿verdad? Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Qué bueno es alabar al Señor, especialmente cuando estamos así juntos, sus hijos, donde estamos en este momento, 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y vamos a reconocer que es Él quien nos guía, nos lleva por el buen camino, nos lleva por delicados pastos para que podamos descansar en Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Realmente nada nos puede faltar, guiados por el Señor en sus brazos, guiados por su callado, estando protegidos a la sombra de Él, realmente nada, pero nada nos puede faltar.
nuestro pastor. En esta mañana continuamos con la segunda parte de la serie La Guía que no falla, y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Salmos capítulo 1. La palabra del Señor dice así: El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta mañana. Quiero saludar a cada una de las personas que ya están presentes, con ganas, decididos a escuchar en esta mañana la palabra del Señor. Y desde ya yo quiero agradecer al Señor una vez más por esta oportunidad que Él me da de continuar esta serie de mensajes titulado La Guía que no falla. La Guía que no falla. Y justamente este mes de septiembre recordamos el mes de la Biblia, la palabra de nuestro Señor, la guía que no falla. Así que el anterior domingo compartí acerca de los preparativos para la conquista, ¿no? Bajo la dirección de Josué. Y justamente el Señor le dice a Josué que él tendría el éxito, él podría conquistar la tierra si Josué se dejaba guiar por la palabra del Señor. Y justamente quiero compartir con ustedes el Salmo 1. El Salmo 1, así que vayan abriendo sus Biblias para que vayan juntamente conmigo sobre este Salmo. Y hablando de lo que encontramos en este Salmo número 1, recuerdo cuando estaba trabajando como pastor en la iglesia Vida Nueva de Yacuiba, la iglesia me envía a hacer un viaje misionero a Palmar, Chuquisaca. Así que me preparo y me voy. Resulta que yo iba a viajar hasta cierta parte del camino. Y luego los hermanos de Palmar, Chuquisaca iban a venir a encontrarme y luego irme con ellos. Yo llego tarde, lamentablemente, al lugar. Ya los hermanos, después de esperar un tiempo, se volvieron a Palmar Grande. Así que yo llego y bueno, el gran problema era cómo llegar a Palmar Grande. Yo no sabía, es decir, no conocía, jamás había ido a ese lugar. Y tenía que buscar una guía. Gracias al Señor que justo en ese tiempito aparece un caballero yendo a Palmar Grande. Él era de ahí. Así que le pedí ayuda y le digo, yo quiero llegar allá, por favor, quiero irme con usted. De esa manera yo llegué a Palmar Grande. Cuán importante es la guía. Cuán importante es saber el camino. Y justamente el Salmo 1 habla de dos caminos. Ese es el tema de esta mañana. Los dos caminos, ¿no? El Salmo 1, hablando algo del Salmo 1, es la introducción, podríamos decir, y el resumen de todos los otros salmos que vienen. Son 150 salmos. Así que el Salmo 1
tiene una importancia muy grande porque de alguna manera abre la puerta de acceso, podríamos decir, al gran libro de los Salmos. Es como cuando uno toma un libro para leer y al iniciar el libro, ahí está el prólogo, hay una especie de resumen de lo que contiene el libro. El Salmo 1 es exactamente eso. Introduce el Salmo 1 contiene lo que va a desarrollarse en el resto de los 150 salmos. Así que el lugar en la que está el Salmo 1 no es una casualidad. Hay un motivo. Así que quiero con ustedes compartir en esta mañana el Salmo 1. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el camino de los bienaventurados, basado en el versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean ustedes, personas felices que meditan en la ley de Jehová, según el Salmo 1, son las personas felices. Y hablando de esta palabra bienaventurado, podríamos decir, oh felicidad. Se podía traducir también, qué dichoso, qué feliz. Eso significa bienaventurado. Y estamos recordando, podemos recordar también el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús, delante de una gran multitud y de sus discípulos, Él dio un mensaje. Nosotros conocemos ese mensaje por el Sermón del Monte. Y Él empieza así: bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? Y luego Él menciona ocho bienaventuranzas más. Así que muy parecido. En el libro de Proverbios, esta palabra felicidad o bienaventurado está relacionado o asociado con la sabiduría. Dice Proverbio 3:13, por ejemplo: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Qué interesante. Entonces, los bienaventurados o la palabra bienaventuranza está relacionado en este caso con la sabiduría, pero también esta palabra se usa para describir a una persona o a una nación que se relaciona con Dios. El Salmo 33:12 dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Feliz, dichosa la persona o los habitantes de un país. Qué interesante. Uno de los llamados padres de la iglesia de los primeros siglos de la era cristiana, Orígenes, un gran teólogo, un gran pensador, dijo lo siguiente acerca del Salmo 1. ¿Qué mejor comienzo del salterio al destacar a la persona bienaventurada en su relación con el Señor? Qué interesante. Y Martín Lutero, el gran reformador, dijo también lo siguiente: la búsqueda de la felicidad personal es común a todos los hombres. Sin embargo, todos se han desviado de ella. Ahí está. El Salmo empieza así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y hay un detalle también que quiero mencionar. ¿Quiénes pueden ser bienaventurados? ¿Quiénes son las personas que pueden ser dichosas en esta vida, que están yendo a la eternidad? Todas las personas pueden ser, porque según el texto no está mencionando cierta élite de personas, ciertas personas privilegiadas. El Salmo 1 empieza, dice: bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos. Empieza entonces mencionar por qué una persona es feliz. Qué interesante que este salmo divide a la raza humana en dos grupos. Y esta división no está relacionado con los bienes que tiene una persona. No es cuestión de que aquí están los ricos y aquí están los pobres. No es cuestión de ideologías políticas también.
No es cuestión, bueno, esos son de la derecha y estos son de la izquierda, lo que está ocurriendo en nuestros días. Las culturas son las que dan esas divisiones. Pero el Salmo 1 divide a la raza humana en dos grupos. Los bienaventurados, y vamos a ver quiénes son los bienaventurados un poquito más. Y los malos, los que desobedecen la palabra del Señor. Así que esto es muy importante para tomarlo en cuenta. 3 cosas que no hace la persona bienaventurada. Según el versículo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean ustedes, y aquí menciona 3 elementos interesantes: malos, pecadores y escarnecedores. En otras palabras, estas 3 palabras guardan una línea de pensamiento. Las 3 palabras están enfatizando lo mismo, aunque algunas de ellas pesan más que otras. Por ejemplo, ¿qué significa malos en los salmos? La palabra malo significa malvado, transgresor, injusto, enemigo de Dios. Y la palabra pecadores significa pecaminoso, criminal, tenido por culpable. Y escarnecedor, ¿qué significa? Significa una persona que se burla, se mofa. Es una persona arrogante, ridiculiza a los demás. Ahora, juntando el significado de las 3 palabras, tenemos el cuadro completo de lo que es una persona sin Dios. Ahora hay otros elementos muy importantes que podemos rescatar del versículo 1. Dice, por ejemplo, anduvo en consejo, en camino de pecadores, en sillas de escarnecedores. Está hablando de un estilo de vida. Porque esta gente que hace maldades no es por un tiempito nomás su conducta. Aquí está hablando de todo un estilo de vida. Y el Nuevo Testamento menciona algo relacionado a este estilo de vida que está apartada de Dios. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica, es decir, el que vive haciendo cosas que le desagradan a Dios, dice la palabra de Dios, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice. Cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Así dice la Biblia. Segunda de Timoteo 3:13 dice: más los malos hombres y los engañadores, así dice la palabra del Señor, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vean ustedes, es exactamente lo que encontramos en el Salmo 1. Algo más. ¿Qué hace el justo? ¿Qué hace el bienaventurado, el cristiano? Podríamos decir ya en términos actuales según el Nuevo Testamento. Aparte de no caminar, de no hacer lo que estas personas malas hacen, el versículo 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiero volver a leer este versículo tan especial. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando dice ley, aquí se está refiriendo, según el contexto del Salmo 1, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, llamada la ley o el Torá en hebreo. Los 5 primeros libros se caracterizan por las instrucciones, por los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Así que cuando el salmista dice, sino que en la ley de Jehová, en otras palabras, aquí la palabra ley significa, es el Torah, que decimos nosotros, o que según la palabra hebrea. Pero ¿qué significa la Torah? Significa instrucción, significa enseñanza. En otras palabras, el salmista dice que la persona feliz, la persona dichosa, es la que en la ley de Jehová está su delicia. Que qué interesante, ¿no? Se complace en la palabra de Dios, se contenta, es su placer, y en su ley medita de día y de noche, dice.
En este versículo tan sencillo hay todo un mundo de principios de santidad y espiritualidad. Es tremendo. Podríamos conectarlos también con Josué 1:8. Josué 1:8 es un versículo muy interesante. Josué está por conquistar la tierra prometida, pero antes de hacerlo, Dios le dice que jamás, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ven ustedes la importancia de meditar en la palabra del Señor. Esta palabra, hermano, no solamente es para individuos en particular, sino también para la familia. Deuteronomio 6:6-9. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Encontramos el mandato de Dios a los padres para que los papás instruyan a sus hijos en la ley o en los mandamientos, en la palabra del Señor. Vean cuán importante entonces es conocer la palabra del Señor. Ahora, el versículo 2 al finalizar dice, y en su ley medita de día y de noche. Llega a ser una costumbre, un hábito maravilloso. ¿Qué es lo que usted medita? ¿Qué es lo que generalmente hay en su mente? ¿Qué es lo que guardamos en nuestro ser? Vean este salmo, dice, y en su ley o en la palabra de Dios medita de día y de noche. Y el resultado de meditar, de obedecer la palabra del Señor, está en el versículo 3, que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí encontramos la figura de un árbol. Tiene las cualidades de un árbol fuerte y fructífero. Está plantado junto a corrientes de agua y tiene una fuente inagotable de nutrición. ¿De dónde? ¿Cuál es esa fuente? Dios mismo, utilizando su palabra, da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa eso? El creyente que se deleita en la palabra de Dios recibe instrucciones de la palabra, tiene paciencia en la hora del sufrimiento, fe en la prueba, gozo santo cuando hay prosperidad. En otras palabras, la palabra del Señor realmente nos hace fuerte, nos hace personas fructíferas. Su hoja no cae. En otras palabras, su vida espiritual de esa persona, de ese cristiano, no cambia de acuerdo a la circunstancia. Todo lo que hace prosperará. ¡Qué maravilloso! La única manera de ser eficaz y tener éxito en la vida cristiana es obedeciendo la palabra del Señor. Y también, ¿qué más? Y ser dirigido por el Espíritu Santo. El Salmo 1, versículo 1, versículos 2 y 3, entonces nos está hablando de la persona dichosa, de la persona feliz. El Señor quiere que todas las personas seamos felices. Nadie nace para ser infeliz, para ser desgraciado. Nadie, desde el punto de vista de Dios, todo ser humano está llamado a disfrutar de una vida llena de Dios. Pero ven ustedes que la felicidad está relacionada con la palabra de Dios. Está relacionada con la palabra del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día quieren ser felices, pero apartadas de Dios? ¿Cuántas personas anhelan ser dichosas, disfrutar de la vida, pero lo hacen a su modo, a su manera? No conocen a Dios. La palabra también, la palabra del Señor. Vean ustedes. Así que los primeros 3 versículos entonces nos habla del primer camino, el camino de los bienaventurados, el camino de los cristianos, el camino de las personas que han doblado sus corazones delante del Señor, han creído en Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas y han tenido el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Así que vean ustedes, pero sigamos adelante. El versículo 4 y 5 nos habla del camino de los malos. No hay muchos argumentos aquí, pero es triste. Dice así, no así los malos. Este término, no así, está hablando de un cambio sustancial tremendo, ¿no? No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, como una hoja sin valor. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Tremendo, quiero volverlo a leer. Estos versículos
4 y 5 está hablando de los malos, de ese otro grupo que ha decidido despreciar la palabra del Señor. Aquí encontramos dos clases de personas, los justos y los malos. Y los salmos, si usted lee los salmos marcan estas dos clases de personas. Los bienaventurados, los que tienen temor de Dios, los que le buscan al Señor a pesar de las dificultades, y aquellas personas que odian al Señor. Salmos 14, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tremendo. Hay este tipo de personas, por supuesto que hay. En este tiempo vemos cada vez personas que se alejan del Señor. Estamos a pocos días de llevarse a cabo aquí las elecciones en nuestro país. ¿Cuántos de los candidatos, preguntémonos, conocen a Dios? ¿Conocen la palabra del Señor para ser guiado por ella? Todos queremos el éxito, la victoria. ¿Quién no quisiera un país próspero, un país con paz? Pero lamentablemente la gente, los pobladores, quienes vivimos en nuestra Bolivia, no estamos buscando al Señor como país, como nación. Dios quiera en su misericordia que Dios levante hombres y mujeres como el Salmo 1 que dice que se deleita en la ley de nuestro Señor. Así que estamos viendo el camino de los malos. Son comparados como el tamo, una paja que arrebata el viento. El Señor Jesucristo llamó a esta gente insensata. En Mateo 7:26, el Señor dijo, todas las personas que desprecian deliberadamente mi palabra son como esas personas que construyen sus casas sobre la arena, sin fundamento. Es triste. Así que estamos viendo algo muy importante, el versículo 5, el destino de los malos. ¿Qué dice? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque un día todas las personas que han rechazado a Dios se van a ver con el Señor, lo que la Biblia llama el trono blanco. El gran trono blanco, donde van a resucitar las personas que murieron y luego van a ser echados, dice, al infierno. Así dice la palabra del Señor. Eso está en Apocalipsis 20, 13 al 15. Ahora la cizaña crece en los mismos surcos que el trigo. Pero ¿saben qué? Juan 3, 18 dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto está relacionado con el versículo 5, ni los pecadores en la congregación de los justos. Lamentablemente, las personas que rechazan al Señor, las personas que practican el pecado, tienen un fin terrible. Así dice la palabra del Señor. Por eso en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo cuando el Señor está abriendo grandes oportunidades, usted que me está escuchando dirá, bueno, en este momento voy a empezar a evaluar en cuál de los dos caminos estoy. Yo me considero dichoso, soy feliz, amo a Dios, amo su palabra, le sigo. Y si no es así, usted está en el otro camino. Pero ¿sabe qué? Quiero darle una buena noticia. Usted puede pasarse al camino de los bienaventurados. ¿Y cómo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Creyendo en el Señor Jesucristo. Dice al final el versículo 6, que es el destino final de los dos caminos. ¿Qué dice? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué le parece? Jehová conoce el camino de los justos. Esta palabra conocer va más allá de un mero conocimiento. En este contexto está diciendo que el Señor se preocupa. El Señor está atento a la vida de las personas que le aman a Él. Como dice el Salmo 37, 18, conoce Jehová a los días de los perfectos, dice, y la heredad de ellos será para siempre. Voy a volverlo a leer. Conoce Jehová los días de los perfectos, el día de los creyentes en Cristo, los que le aman al Señor, y la heredad de ellos será para siempre. Él está observando constantemente el camino de las personas que le aman.
Y aunque el camino pueda pasar por valles de sombra de muerte, el Señor está con ellos. Sin embargo, la Biblia dice acerca de los malos, la senda de los malos perecerá. Y Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, queridos amigos, personas que me están escuchando, según el Salmo 1, habla de dos caminos. El camino de los justos, el camino de los dichosos. Pero, ¿cuándo una persona es dichosa? Cuando conoce al Señor y ama su palabra y le obedece y le sigue. Vean ustedes, ¿y quiénes pueden ser esas personas? Cualquier persona, puede ser tú que me estás escuchando, que en este momento mismo, después de la prédica, tú digas, yo no amo a Dios, yo me he burlado de Dios, yo me mofo incluso de los que le siguen a Él. Hay gente así. Todos los días vemos ese tipo de gente arrogante que no quiere saber nada del Señor. Pero ¿saben qué? Esas personas pueden ser cambiadas, como dice la palabra del Señor. Por eso, al finalizar, quiero mencionar 4 cosas importantes. La primera, ¿te deleitas en la palabra y lo obedeces? ¿Conoces al Señor a través de su palabra? En estos 5 meses de cuarentena, creo que el Señor nos ha dado ese tiempo para que cada uno busquemos la palabra del Señor. Espero que usted allá en su casa ya haya encontrado la Biblia que estaba por ahí guardada tal vez sin abrirla. Sería triste después de estos 5 o 6 meses de cuarentena que usted siga incrédulo, siga despreciando la palabra del Señor con su actitud, con su vida. Así que la pregunta es, ¿te deleitas en la palabra y la obedeces? Hoy puedes empezar a caminar en la senda de la verdad. Hoy puedes empezar a caminar en la senda de la verdad, en ese camino de los bienaventurados. ¿Sabes dónde estarás en la eternidad? ¿Sabes tú? Cuando tú mueras, ¿dónde vas a ir? Hay mucha gente que dice, bueno, donde Dios me ponga. La Biblia es bien clara al respecto, que podemos, mientras estamos con vida, saber dónde estamos yendo. Por eso la Biblia dice, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El cielo va a ser su próxima morada. El que no cree ya ha sido condenado. Y la palabra condenado aquí está hablando de la perdición, de estar por la eternidad sin Dios, sin Cristo. Eso es terrible. Y la otra cosa, cree en el Señor Jesucristo. Eso significa que tú puedes arrepentirte ahora, confesar tus pecados, confiar en el Señor y entregar tu vida al Señor. Y de esa manera tú llegas a ser una nueva criatura para empezar a caminar ese camino según el Salmo 1, el camino de los bienaventurados, de los felices. ¡Qué maravilloso! Para mucha gente la felicidad es tener cosas. La felicidad es ser, no sé, famoso. Todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Tú puedes ser esa persona. Así que en este momento yo quiero, antes de finalizar, orar por ti. Que Dios en su gracia te muestre claramente que estás mal y puedes empezar a caminar en ese camino de los bienaventurados, de ese varón que aborrece el pecado, de ese varón o esa persona que rechaza el consejo de los malos y que se deleita en la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro ahí donde está. Padre, yo quiero agradecerte por esta gran oportunidad que tú nos vuelves a dar de una manera tan clara de que en esta vida, en este mundo, hay 2 caminos. Podríamos decir, hay 2 clases de personas, 2 grupos. Los que te aman, los que te sirven, los que se deleitan en tu palabra, los que saben dónde están yendo, los que tienen un estilo de vida que te glorifica, Señor. No es que son perfectos, no, pero te temen, Señor. Cada día te buscan. Gracias, Padre, por esas personas. Y si a ese amigo, esa persona me está escuchando y reconoce
de una forma sincera de que no está caminando en esa senda, hoy mismo tú puedes cambiar sustancialmente su destino por creer en ti. Gracias, Señor, porque hay un evangelio que predicar. Ese evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y está a la diestra del Padre, preparando su segunda venida. Gracias, Señor, porque nos revela, nos muestra que hay estos dos caminos para advertirnos. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor de veras los bendiga en esta mañana.